Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Muy buenas, vamos con el tercer encuentro. Ahí está, ahora quiere funcionar. Y vamos con otros dos temas, igual que hicimos la semana pasada. Uno son las bulas alejandrinas y el tema del patronato regio, importante para comprender toda esta problemática del tiempo de la colonia y la relación con la Iglesia y el Estado, que ya veíamos la semana pasada. Y el otro tema que veremos ya después, no tanto estamos haciendo una historia lineal, si han visto el sílabus, aunque sí seguimos un poco el libro de la historia, sino por temas, cómo se ha ido realizando la evangelización de América Latina por temas. Y uno de los temas, lógicamente, más importantes en la evangelización es la educación. Vamos con estas bulas de Alejandro VI y lo que condujo al patronato regio. Aquí tenemos en este dibujo un poquito simboliza qué es todo este laberinto que a nosotros nos cuesta entender tanto en una sociedad, como decíamos la semana pasada, en la que a la iglesia se le quiere meter en la sacristía y que no se mete absolutamente para nada. En aquella época era completamente distinto. Aquí tenemos, por un lado, al Papa y al Rey. El Papa tiene su corona y el Rey tiene su corona. Este es el mundo que Jesucristo les encarga a los dos, la mano del Rey, las dos manos del Rey y las dos manos del Papa. Jesucristo encarga el mundo a los dos, cada uno desde su punto de vista. Uno, digamos, desde el campo de vista, el punto de vista más material, y el otro desde un punto de vista más espiritual. Pero se lo encarga a los dos. Aparece la corona y la cruz de Jesucristo, la espada, aquí aparece el bastón de mando del rey, el bastón de mando del papa. De tal manera que simboliza un poquito este mundo en el que ellos entendían que Dios, Jesucristo, concede el poder, no en el sentido posesivo, aunque normalmente es a lo que después enseguida atendemos, sino en el sentido del servicio. Para el cristiano, recordemos, reinar es servir. Jesucristo le encarga al Papa y al Rey, cada uno su misión en esta extensión del reino de Dios en la tierra. En un principio está bien y es lo correcto, cada uno tiene su misión y tiene que ayudarse mutuamente el uno al otro. Lo cierto es que a lo largo de la historia ha sido siempre un equilibrio muy complicado. Los primeros años, los primeros siglos, siglo XVI, básicamente más o menos se vivió con bastante normalidad. A partir del siglo XVII ya la cosa se complica, siglo XVIII muchísimo peor. En cuanto aparece el absolutismo en los reyes de Europa, pues ese absolutismo viene también a América y los reyes intentan, lógicamente, tener el control absoluto de todo. Vamos un poquito explicando, algunas cositas ya hemos visto. Veíamos ayer, perdón, la semana pasada, eh, 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 la importancia de la Iglesia y del Papa como mediador. Bueno, vemos un poquito el contexto. Repetimos, en 1492, el mismo año en el que Colón llega a América, España consigue completar la reconquista de los musulmanes. Los musulmanes llevan 7 siglos en la península ibérica. Durante 7 siglos han estado luchando para irlos echando cada vez más abajo, más abajo. 1492 es la conquista de Granada y se expulsa definitivamente a los musulmanes de
España, con lo cual supone un gran alivio para el resto de Europa, porque los musulmanes les estaban pisando los talones a toda Europa. Estaba, como veíamos la semana pasada, España, estaba el mar Mediterráneo, todo el sur del mar Mediterráneo, el norte de África, estaba todo plagadito de musulmanes, por Asia, por la zona de la derecha, también estaba todo lleno de musulmanes. Turquía hasta ahora sigue siendo toda esa zona musulmán, de tal manera que era una especie de pinza que agarraba a Europa y le amenazaba por los dos lados. Entonces, esto es un alivio no solo para España, sino para toda Europa y en concreto para la cristiandad. Queda una mentalidad en la Iglesia y en España de que España ha sido el instrumento elegido por Dios para salvar al mundo en general y del Islam en particular. El Papa Alejandro VI de alguna manera quiere reconocer estos dos grandes logros de España. Uno, el expulsar definitivamente al Islam de la península ibérica. Los portugueses también van a ayudar en esto y por eso también va a beneficiar a los portugueses. Y ahora, como veíamos la semana pasada, el Papa también está entusiasmado en cuanto que ve que los territorios de la Iglesia, de la cantidad de fieles del cristianismo, va a aumentar considerablemente, aunque nadie sabía exactamente cuánto ni de qué manera, y nadie se imaginaba lo grande que era aquello. Entonces el Papa de alguna manera lo reconoce y lo recompensa. Aparece este problema entre España y Portugal y hacen, según este mapa de la época, que era bastante inexacto, una división. De esta raya para acá pertenece a Portugal. Parte de América, Portugal quiere también parte de la torta y luego lo que ya prácticamente controlaba Portugal, parte de África y por aquí abajo la vuelta hacia Asia, la ruta de las especies, quien más la manejaba era precisamente Portugal, que está aquí. Después se dieron cuenta que América era muchísimo más grande y vamos a ver el otro mapa que la raya la movieron más a la izquierda. Entonces, este reconocimiento y esta recompensa se concreta en el patronato y en estas bulas alejandrinas, que es precisamente porque están dictadas por el Papa Alejandro VI. Tanto el patronato como las bulas van acompañadas siempre, no lo olvidemos lo que ya veíamos desde la semana pasada, de la exigencia de evangelizar. Todo va unido. Nosotros ahora lo vemos como cosas incluso contrapuestas. En aquella época era imposible verlo como cosas contrapuestas. Era lo más normal que todo fuese así. Vemos ahora un poquito más en qué consiste esto. El patronato regio para España y el padroado portugués para Portugal consiste en unos privilegios concedidos a los reyes de España y de Portugal sobre la fundación, dotación y administración de las iglesias u obispados de América. ¿Qué quiere decir? Que la corona de España y de Portugal es la encargada de fundar iglesias y obispados en América. Al mismo tiempo, la encargada de sostener esas iglesias, esos conventos, de construirlos y de levantarlos. O sea, la corona asume toda la parte económica y material. En cuanto a las bulas alejandrinas, como veíamos antes, esta es la primera bula de 1493 a la vuelta de Colón de América. Y cuando se dan cuenta de que América es muchísimo más grande de lo que habían descubierto y de que no es como el mapa anterior, corren la rayita hasta acá en el Tratado de Tordesillas al año siguiente. Igualito, el Papa hace esta distribución para que haya paz, para que no se peleen, para que se lo repartan entre España y Portugal, pero sigue exigiendo la evangelización de los indios, porque ellos pensaban que aquello era India. De tal manera que vemos que nuevamente aparece colonizar y misionar van unidos. Les repito, hasta 1917, si no recuerdo mal, por la Maximum Illud, una encíclica del Papa, en la que el Papa dice que hay que separar completamente la civilización de los pueblos con la
misión, la evangelización de los pueblos. Una cosa es colonizar, que corresponde al Estado, y tiene un montón de inconvenientes para poder evangelizar. Hasta esa fecha va a ir siempre unido, porque no podía ir de otra manera. Vamos a intentar explicarlo un poquito ahora. Nos encontramos con el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el máximo organismo ejecutivo. De ahí es de donde sale todo. Todas las normas, todas las leyes, el permiso para los barcos, el permiso para las personas que van, el permiso para los misioneros que van. Ellos son los que deciden los misioneros que van y los misioneros que no van. Incluso son los que proponen los obispos al rey para que el rey los acepte y les presente al papa. Ellos son los que van a controlar absolutamente todo. Los cargamentos que vienen de América para llegar a España, al puerto de Sevilla, llegan al Consejo de Indias y ellos son los que controlan todo eso. Me cago en la leche. Y ellos van a ser los representantes, por decir así, del rey en los territorios españoles. Perdón, de los territorios, el rey español y portugués en los territorios americanos. Alejandro VI es el papa en ese momento, que además coincide que también era español. Bueno, nos ponemos en el lugar de Alejandro VI y la iglesia encuentra nuevos territorios para evangelizar. ¿Quién va a pagar los barcos para que vayan? La comida de los misioneros que van a ir hasta allá. ¿Quién va a pagar los desplazamientos? ¿Quién va a pagar la construcción de las iglesias? ¿Quién va a pagar el mantenimiento de los frailes, de los misioneros que van a ir? En primer lugar, la mayoría son religiosos, después aparecerá también el clero secular, lo que nosotros llamamos el diocesano. Es imposible, o sea, para el Papa es absolutamente imposible acometer esa empresa evangelizadora que incluso es muchísimo más grande, muchísimo más extensa de lo que el Papa en ese momento piensa, pero para ellos es absolutamente imposible. Por eso ya veíamos la semana pasada que la colonización y la evangelización son empresas de particulares, particulares que tienen mucho dinero y invierten, tienen barcos, pueden pagar a mucha gente por adelantado y después cuando regresen van a repartir y compartir con ellos los beneficios que han obtenido en la colonización de los distintos territorios. Entonces, el Papa dice, bueno, vayan ustedes con los reyes, porque ellos son los que les van a llevar, les van a traer, ellos son los que van a construir los conventos, les van a ayudar a construir las iglesias, les van a sostener a ustedes porque yo no lo puedo hacer. Sabe que los reyes católicos, por eso se llaman católicos, porque eran reyes cristianos y confía en la visión cristiana de los reyes católicos y hace prácticamente lo único que podía hacer. ¿Sí? Decir, bueno, hay que ir juntos y vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo mismo que decimos de la corona española y portuguesa, decimos de la iglesia, para tener que estar improvisando continuamente porque están saliendo a cada rato nuevas situaciones que descuadran lo que ya tienen organizado. Repito, nadie estaba preparado para esto. El primer vicario es Fray Fernando Boy, un franciscano que fue el primero que celebró la misa en el primer mundo. En el segundo viaje de Colón, en el 1493, entra ya con Corona América, tiene el honor de celebrar la primera misa en América. Los papas, ya con esta visión que decíamos, el papa es quien presenta, los reyes, perdón, estoy enredando. Los reyes son los que presentan al papa, el papa lo acepta y suponiendo que aquello va a funcionar bien. Colón demostró ser mejor almirante que gobernante y tuvo muchos problemas, metió a su familia también ahí y la cosa se le fue de las manos. Chocó precisamente con el fraile y ahí vemos cómo desde el primer momento la iglesia defiende los derechos de los indígenas. Los que van con Colón en el segundo viaje ya van con un afán no tanto evangelizador,
sino de sacar partido de aquella especie de caja de Pandora que ha presentado Colón cuando ha llegado a Castilla con aquellos regalos, aquellos animales, aquellos indígenas, aquellos guacamayos con unas plumas vistosísimas, algunas baratijas de oro, porque no fue mucho lo que pudo presentar, y ahí se enfrenta la ambición de esos nobles con el fraile que intenta poner un poquito de orden. En el próximo barco, los barcos salen una vez al año, o sea que no era que me voy mañana, coge el avión y ya está. En el próximo barco, Fernando Polo se regresa y aquello se fue al traste. Más adelante, como ya hemos visto, el Papa Alejandro tiene que intervenir y encarga a España y Portugal de esta gente. Las encomiendas que tantas injusticias se cometieron con ellas, en un principio nacen también así. A una persona se le encomienda un grupo de indios, de naturales del lugar, para que trabajen para él y para que él los dé de comer, los atienda y los catequice, los evangelice. Pero lo que pasó en la mayoría de los casos, el mismo de las casas, antes de convertirse en encomendero y reconoce esas injusticias, es que no fue para eso. Bueno, el rey Fernando, el de los dos reyes católicos, Isabel y Fernando, una vez que muere Isabel la católica, él solicita al Papa el derecho del patronato. El Papa, sabiendo los riesgos que sostiene, un poquito se hace un poco el loco, hasta que al final, ya presionado, en 1508, Julio II, ya no es el Papa Alejandro VI, quien concede el derecho de patronato al rey. Y entonces el rey sí empieza a establecer las primeras diócesis americanas y los primeros obispos en las diócesis americanas. De tal manera que el rey propone las diócesis, propone los obispos, se lo presenta el Papa lo autoriza, se le ordena de obispo al obispo en cuestión y asume la diócesis que el rey le ha presentado al Papa. Así es como funciona en un primer momento este patronato. El rey después le solicita los diezmos. Dice, si yo tengo que hacer las iglesias, yo tengo que mantener las iglesias, yo tengo que mantener a los sacerdotes que atienden las iglesias, lo lógico es que los diezmos que se reciben de los cristianos, el 10% de sus ingresos que recibe la iglesia, es que eso sea para nosotros. Si yo soy el que voy a pagar todo, lo normal es que yo también reciba eso. Y bueno, se lo tuvieron que conceder porque más o menos era lógico. Y así van intentando conseguir cada vez más independencia con respecto del Papa o de la Iglesia, los reyes, hasta que en 1522 se consigue la omnímoda, es una palabra en latín que también existe en castellano, que es prácticamente concesión de todo. De tal manera que el rey es el responsable del envío de los misioneros por encima del Papa e incluso por encima de sus propios sucesores. A los religiosos, porque los diocesanos sí dependen de su obispo, también en esta bula les concede bastantes facultades que les va a conceder, por un lado, mucha libertad de movimientos, imprescindible para las misiones, para no tener que estancarse con obispos y con mentalidades de obispos más cerrados, como lo queramos decir. Pero también va a suponer, como más adelante vamos a ver, un problema. Y es que muchos religiosos prefieren hacer caso al rey o al virrey, el representante del rey, que a los obispos. Y se empieza a generar un conflicto entre el clero diocesano y el clero religioso. Lo que los reyes van a intentar conseguir es que toda la administración eclesiástica sea controlada por el rey y sus ministros. En concreto, como decíamos al principio, será controlado por el Consejo de Indias, que es el responsable de todo lo que sucede en las Indias. No se mueve un alfiler en las Indias sin que el Consejo de Indias lo sepa y lo autorice. En la medida que va creciendo en Europa el absolutismo en los reyes, en América va a pasar lo mismo. Los reyes van a intentar cada vez tener más poder y no depender para nada de la iglesia. Se pasa al vicariato regio. Los reyes son vicarios del Papa y vicarios de Cristo para América.
Hasta antes el vicario de Cristo era el Papa y digamos que el rey era el vicario del Papa en América. Ahora no, es vicario del Papa y vicario de Cristo. Prácticamente es un paralelo del Papa, es el Papa en América. De hecho, los obispos presentados por el Consejo de Indias al rey y el rey los presentaba al Papa, tenían que rendir juramento de obediencia al rey. Por eso, cuando llegue el momento, más adelante lo veremos, de la independencia, los obispos están entre la espada y la pared, porque han jurado obediencia al rey y el rey es quien les da de comer, por decirlo así de una manera vulgar. Por otro lado, se sienten deudores de sus fieles, de su pueblo, que pide la independencia. Los religiosos, como decíamos antes, después de la omnímoda, esa bula del Papa que les concede bastante libertad, prefieren depender del rey, que está muy lejos y les deja la soga bastante suelta, que de los obispos, que son los que están cerca. Y a veces hay obispos celosos que pretenden controlar todo y no dejan que las misiones se extiendan de una manera más libre. Del vicariato regio pasamos al realismo indiano, que es prácticamente el absolutismo en América. Todo depende del rey. Ya no el rey ya no está a pares con el papa. El rey es el papa en las Indias. Ya no hay dos vicarios de Cristo. El vicario de Cristo para América en las Indias es el rey. Como digo, es una consecuencia del absolutismo de Europa en América. El padroado portugués va a suceder también algo parecido. El príncipe portugués, Enrique el Navegante, era el presidente de la Orden de Cristo, de tal manera que la iglesia era prácticamente manejada por él. En el rey portugués se une el poder civil y el eclesiástico, no solo en América, sino también en las colonias que los portugueses tenían en Asia e incluso en África. Mozambique todavía se sigue hablando el portugués porque fue colonia portuguesa durante mucho tiempo. El Papa León X en el 1515 concede el patronato real a Portugal, lo que hemos visto antes era España, y el derecho de presentación de obispos. El derecho de presentación de obispos quiere decir que yo controlo quiénes van a ser las cabezas de la iglesia en mi territorio. De tal manera que me deben más a mí, que soy el que les he dicho que yo sea los obispos, que al Papa. En todo este lío, quien va a pagar pato primero va a ser la Compañía de Jesús, pero eso lo veremos un poquito más adelante, porque son los que, por el cuarto voto que tenían de obediencia al Papa, eran los que más dependían del Papa que de los reyes. Bueno, vamos, como decíamos ahora, a otro tema, el tema de la educación, porque es importante que veamos la labor de la Iglesia en la creación de América Latina. Sabemos que hay muchos intereses culturales y económicos para quitar a la Iglesia de medio lado y como si todo el aporte de la Iglesia en América hubiese sido un desastre. Y no es así. América Latina es lo que es gracias a la Iglesia. También a otros factores, pero indudablemente gracias a la Iglesia. Se fue creando una nueva cultura latinoamericana, como ya habíamos visto antes, mestiza y cristiana. Y América Latina es lo que es, por lo que hubo antes de que viniesen los europeos, portugueses y españoles, después llegaron franceses, la colonización sajona, ingleses, norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero una parte importante de la base de América Latina es que es mestiza, está mezclada. Las distintas culturas que ya había antes en América y las que se han mezclado con las que venían principalmente de la península ibérica. Es mestiza y cristiana. Veamos un poquito las etapas de la educación en América Latina. A los pocos años de llegar a América, aparecen ya las primeras instrucciones a los niños. Se les va enseñando el castellano, se les va enseñando un poquito a leer y a escribir, veremos un poquito más adelante qué es lo que se les enseñaba, y de estos niños que tienen facilidad para aprender los idiomas, es la ventaja que tiene el niño, van a formar catequistas, algo parecido a lo que nosotros hacemos con nuestros animadores cristianos, pero esto eran niños. Aprenden el idioma, aprenden el catecismo en los pueblos más importantes y cuando regresan a sus comunidades
Ellos son los catequistas de los otros niños, a base de canciones, de memorizaciones de cosas muy sencillitas, en su propio idioma, porque desde el principio se empieza a trabajar la lengua originaria, y vamos a ver en varios lugares que exigen a los misioneros que quieran ir a América que aprendan las lenguas. Si no saben las lenguas de la zona, no pueden ir porque no van a hacer nada. Entonces, estos niños llegan a sus comunidades y allí son los que van a enseñar a los otros niños. Son los que van a catequizar y van a ir enseñando un poquito también de la lengua, del castellano, etcétera. A partir del 1556 hasta el 1700 es, digamos, la gran extensión de la educación en toda América Latina. Hasta el 1700 prácticamente toda la educación tiene una relación directa con la Iglesia. O bien son centros que pertenecen a la Iglesia, o los profesores son sacerdotes, son religiosos o laicos muy vinculados a congregaciones religiosas. Todo tiene una relación muy directa con la Iglesia. Escuelas, de lo que llamamos ahora escuelas de primaria, seminarios, colegios de secundaria, colegios de estudios superiores y las universidades que van a fundar, igual que en Europa, van a fundar, igual que en Europa fundaron la Iglesia, las universidades, en América también será la Iglesia quien funde las universidades. A partir de 1700 prácticamente la Iglesia ya no funda más escuelas. Quien va tomando la iniciativa son otros sectores no religiosos. Está por detrás, como veíamos antes, el absolutismo que proviene de Europa, el deseo de controlar absolutamente todo de parte del Estado, y por lo tanto la Iglesia se ve como un estorbo. Por eso van a acabar votando de América Latina a los jesuitas y al final de Europa también, porque consideran que los jesuitas, con ese cuarto voto de obediencia directo al Papa, se ponen por encima de cada uno de los países. Aparece la Ilustración, muy crítica con la Iglesia. Veíamos el año pasado el tema de la Ilustración. Y aparece también, consecuencia, en cierto modo, de esta Ilustración, el independentismo, el deseo de liberarse de las colonias de España y de Portugal. Y aparece también que proviene de Europa, de Inglaterra principalmente. Recordemos que los próceres de la independencia prácticamente todos se han formado directa o indirectamente de Inglaterra, provienen de logias masónicas inglesas. Y los ingleses son eminentemente pragmáticos, prácticos. Entonces, de alguna manera, todo lo que es filosofía, teología y todo eso, como que se va despreciando y se va dejando a un segundo lado. Vamos a ver un poquito estos tipos de educación ahora y qué es lo que se enseña en cada uno. La primaria básicamente se enseñaba a leer, escribir y llamamos matemáticas, pero en realidad es contabilidad, a contar, saber los números, a sumar, a restar, multiplicar y dividir, lo básico e imprescindible para poder salir adelante en la vida. La secundaria ya era un estudio bastante más completo, más incluso que nuestra secundaria de ahora, por supuesto. Gramática latina y española. ¿Por qué gramática latina? Porque en la universidad todos estudian latín y los que estudiaban secundaria era principalmente para prepararse a la universidad. Geometría, geografía y retórica. Y introducción a las artes. Lo que se llama en aquella época las artes no es pintura, música, sino que básicamente es filosofía. Aunque dentro de la filosofía puede haber algo de música, de pintura, alguna de estas cosas. Pero más es lo que nosotros llamaríamos filosofía hoy. Y en la universidad estudian artes, se continúa con la filosofía, la teología, los dos derechos, el derecho civil, en aquella época de la colonia, del virreinato, y el derecho eclesiástico de la iglesia, y también se estudiaba medicina, básicamente. En 1503 se conoce la primera ordenanza que exige la educación. Fíjense, 10 años después prácticamente de que Colón pisa América, ya hay la obligación de enseñar a leer y a escribir a los niños. Leer, escribir, el catecismo también, por supuesto, hemos visto que todo estaba relacionado, todo. Entonces, si enseñamos a los niños a leer, les enseñamos a leer la Biblia, les enseñamos a leer fragmentos de la Biblia, por supuesto, el catecismo y matemática un poquito
en esto que estábamos diciendo ahora de enseñar básicamente a contar las operaciones básicas. 10 años después y recordemos que cada viaje se hacía prácticamente una vez al año, o sea que las cosas no eran tan rápidas como ahora, ni mucho menos. A partir ya del siglo XVIII, 1700 que veíamos antes, ya no solo es la Iglesia la que forma parte de la educación, sino que el Estado también interviene por ese afán que decíamos absolutista y ver a la Iglesia como un estorbo. Entonces yo entro en la educación porque no quiero que la Iglesia sea la que lo lleve todo. Y algunas instituciones culturales también de este índole ilustrado. Entonces, ese será el trípode a partir del 1700, siglo XVIII, que sostendrá la educación. Las escuelas, nos estamos refiriendo a las escuelas de primaria, son interclasistas y gratuitas. ¿Qué quiere decir? Que es igual que sean cholos, que sean serranos, que sean indios, que sean criollos, que sean hijos de españoles. A las escuelas van todos y las escuelas son gratuitas. Normalmente, cuando la llevaba el sacerdote, el Estado de alguna manera mantenía al sacerdote y ellos los que tenían la obligación. ¿Había grados en la escuela? Sí, pero no por el origen social, el color de la piel, sino por conocimientos. Había unos que sabían más y subían a un grado mayor, de tal manera que de un año a otro iban subiendo en cuanto a los conocimientos que iban aprendiendo. En la época de la colonia, otra cosa ya es la educación secundaria y la universitaria que veremos después. Había también una educación de la mujer, distinta a la del varón. Tengan en cuenta que estamos hablando de varios siglos atrás, no estamos en el siglo XX ni en el siglo XXI. Pero sí había una educación para las mujeres, que lo que se buscaba básicamente es que aprendan un poquito a leer y a escribir también, pero prepararles para ser futuras esposas y futuras madres. Enseñarles a coser, a bordar, enseñar un poquito de huerta, enseñarles a cocinar. Básicamente, esa era un poquito la educación que se daba a las mujeres, pero recibían también su educación. Algunas ya, las que tenían más recursos, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que conocemos, en su casa les enseñaban más cosas, pero ya era porque la familia quería enseñar. Pero la mayoría en centros medianamente grandes tenían esta oportunidad. La enseñanza elemental se daba en los diferentes poblados, los profesores por lo general, hemos dicho, eran sacerdotes y religiosos, y lo que les enseñaban básicamente es a saber ganarse la vida, cómo trabajar la tierra, el ganado, aparte de esas otras cosas que veíamos antes, que tuviesen un cierto nivel cultural, que les ayudase a entender la vida de una manera más abierta y con más posibilidades de aprender y de mejorar. La educación secundaria sí era solo para unos pocos, aquí es donde prácticamente entraban hijos de españoles, criollos, de una clase alta. Y estaba pensada como una preparación para la universidad. Por eso su curso ya un poquito más. Los demás estudios, como hemos visto, era una enseñanza eminentemente técnica, de cosas concretas, prácticas, para vivir, para saber ganarse la vida, como decíamos un poquito más arriba. Aquí les he puesto, bueno, en nuestro caso de Perú, la primera universidad de América fue la Universidad de San Marcos, fundada por los dominicos, en lo que ahora es el convento de Santo Domingo, antes era el convento del Rosario, ahí es donde se fundó. La fundación, como veíamos antes, es mixta. Primero es el rey Carlos V y la reina doña Juana sobre la fundación de esta Real Universidad. Y después, el 25 de julio de 1571, el Papa es quien confirma la fundación de la universidad. Vemos, por lo tanto, como son siempre realidades mixtas, la corona y el Papa. Y luego ya muchos años después aparece el escudo. Esto si alguien quiere por curiosidad, en Internet encuentra, porque de Internet lo he sacado yo, la historia de la Universidad de San Marcos. Vamos a entrar un poquito en qué consistía la educación superior, porque de aquí van a nacer después los intelectuales y los líderes de la independencia.
Había primero centros superiores no universitarios, que eran básicamente todo lo relacionado con la iglesia. Las casas de estudio de las órdenes religiosas, los seminarios, que se llaman seminarios conciliares porque seguían las normas del Concilio de Trento, y colegios ya de secundaria, colegios preuniversitarios, donde se estudiaba el latín, la filosofía, decíamos antes las artes, la teología, y se estudiaba también las lenguas indígenas. No se podía ordenar de sacerdote si estaba ya en América, si no conocía las lenguas indígenas. Tenían la obligación de conocer y de predicar en las lenguas originarias. De hecho, si se conservan todas esas lenguas, muchas se han perdido, pero otras muchas todavía se conservan, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe, es por este afán de la Iglesia de cuidar y de mantener las lenguas originales. Se criticará mucho por la persecución de las idolatrías, como si la Iglesia hubiese barrido con toda la cultura previa, cosa que no es verdad. ¿Eh? En el tema de las idolatrías sí, porque era la mentalidad de aquella época, que las idolatrías eran cosas del demonio y había que quitarlo. Pero de ahí a decir que la Iglesia barrió y quitó con todo, es todo lo contrario. Si precisamente tenemos muchos datos de costumbres, de etnología de esa gente, de lengua de esa gente, las gramáticas, es la Iglesia, por medio de todos estos centros de estudios, los que nos han mantenido hasta ahora. Los colegios apostólicos de propaganda fide eran colegios para preparar misioneros, específicamente. Entonces estudiaban teología mística, estudiaban moral para la predicación que iban a tener que hacer después. Más adelante van a empezar a estudiar física. ¿Para qué? Para estar al día de los conocimientos que se han ido avanzando y, por supuesto, también las lenguas indígenas. Eran colegios de preparación para sacerdotes, ya eran sacerdotes que se preparan para ser misioneros de primera punta, ¿no? En los lugares más lejanos. Pero bueno, esto se daba en Lima también, o sea que no, tampoco es, hay que pensar en la última punta del cerro. Los seminarios conciliares, esto sí ya es para formación de sacerdotes diocesanos. En el Perú, sacerdotes peruanos que se preparaban para ser sacerdotes diocesanos en su propia diócesis. El sacerdote diocesano depende del obispo y ejerce normalmente su ministerio en su diócesis. El religioso depende ya no del obispo, sino de su superior religioso, y él es el que le puede llevar a una parte del Perú, a otra parte del Perú o incluso a otro país distinto. Bueno, los jóvenes que ingresaban desde los 14 años en estos seminarios se preparaban para ser sacerdotes con 3 años de gramática española, castellana y latina, porque los estudios después se hacían en latín. 3 años de filosofía, lo que llamábamos artes, y 4 años de teología. Sería lo que llamaríamos ahora los 3 primeros años de gramática, lo que sería nuestra secundaria, y el resto ya son los 7 años de estudios universitarios. De tal manera que no servía cualquiera para padrecito, sino que quería que tuviesen una buena formación. Los colegios, los seminarios también van a ser los semilleros de las élites hispanoamericanas. Van a querer formar desde aquí las futuras cabezas que van a dirigir Hispanoamérica. Gobernantes, intelectuales, profesores, sacerdotes, obispos. O sea, lo que se quiere es fortalecer desde adentro las colonias, de tal manera que no estén dependiendo continuamente de lo que venga de Europa. Luego vemos un afán de que esto crezca, de que esto salga adelante, y bueno, de hecho, con errores y limitaciones, porque estamos todavía en el mundo, no estamos en el cielo, pero América Latina es lo que es gracias a todo este esfuerzo educativo de la Iglesia y del Estado. Las universidades van a ser como Europa, impulsadas por la Iglesia, y por lo general van a ser hijas e imitadoras de la Universidad de Salamanca, que es esta que tenemos aquí. Es la universidad que desde el principio animó a Colón a que viniese aquí. Es la universidad que defendió que los nativos encontrados en América Latina eran personas humanas, eran objetos de derechos. Es la universidad que va a promover el derecho de Indias, que va a promover todas esas leyes que después no se van a cumplir, pero por lo menos las leyes están ahí.
eh, de defensa del nativo. Y el sistema de colegios universitarios, el sistema de educación de Salamanca es el que se va a imitar en, América Latina. Se critica el sistema de educación comparándolo con el actual, pero lógicamente son épocas distintas y siglos distintos, ¿no? Luego tenemos que la educación, empujada principalmente por la Iglesia, fue un proceso humanizador y culturizador de toda América Latina, en la colonia y también en la República, ya no en solitario, sino con otros, pero también durante la República. Implantada la educación desde el principio, hemos visto a los 10 años ya está la obligación de ir enseñando a los nativos y luego se va seleccionando también a los hijos de los caciques para darles una formación para que ellos sigan siendo las cabezas de sus pueblos y de sus comunidades. Se intenta equiparar con la educación europea. No se busca una educación de segundo rango, una educación de segundo nivel. Europa una cosa y América otra. No, se intenta a partir de lo que se conoce, que es la educación en Europa, que esto vaya creciendo, vaya surgiendo adelante y vaya creciendo esta cultura. Como hemos visto, la educación buscaba crear una forma de vida, mejorar como personas, buscaba más el ser que el hacer. La pregunta que nos hacemos es si la educación de hoy en América Latina está a este mismo nivel. Pero bueno, eso ya lo dejaríamos en otro lado. Muy bien, con esto hemos visto un poquito estos dos temas. Ya digo, son cosas un poquito densas y un poquito apretadas porque estamos en un estudio a distancia. De tal manera que, insisto, la mayor parte del trabajo no es escuchar la clase, que está bien. La mayor parte del trabajo es el que ustedes van a hacer después en sus casas. Si lo hacen en la parroquia con los demás compañeros de los estudios, mejor todavía, de ir leyendo despacio los apuntes, anotar lo que no entienden, preguntar a sus padrecitos o religiosas o catequistas de otros años que han estudiado, o si no, esperar para cuando haya la oportunidad de hacer las preguntas. De ahí vamos a responder las preguntas de autoevaluación para ver lo que hemos comprendido, pero ese trabajo en la casa es imprescindible. Solo con escuchar esto y sacar las respuestas de Internet no vamos a conseguir nada. Yo intento dar un poquito el resumen, las líneas maestras del tema, con más o menos acierto, porque no soy ningún especialista, pero después está el trabajo de cada uno por nuestra parte. Así que aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana. Chao.